Configuré los modelos de inteligencia artificial más poderosos para que sean expertos espiritualmente. Hola, yo soy católico y amo a mi Santa Madre, la Virgen María. Hola, yo soy protestante y no le rezo a María y a los santos. Y los hice que debatieran en las cosas más controversiales espiritualmente. Y para hacer esto mejor, agregué 6 modelos de inteligencia artificial que van a ser jueces, dando un puntaje de 0 a 50 a cada respuesta. Y al último, el que tenga más puntaje va a ganar. Round número 1 es de sola escritura. ¿Tenemos que basarnos nomás solamente a lo que dice la Biblia o también lo que dice la Iglesia? Creo firmemente en la doctrina de sola escritura, que significa que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la fe cristiana. En 2 Timoteo 3:16, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Esto indica que la Biblia es suficiente para guiarnos en la vida cristiana. No necesitamos de tradiciones o de la autoridad de la Iglesia para definir la verdad, porque Dios ya nos ha dado su palabra escrita. Además, Jesús mismo refuerza la importancia de las Escrituras cuando las usa para refutar a Satanás en Mateo 4:4. Puntuación total de 260. La doctrina de sola escritura no está respaldada por la escritura misma. La Biblia no afirma explícitamente que sea la única autoridad. En 2 Tesalonicenses 2:15, San Pablo dice: así que, hermanos, manteneos firmes y retened las tradiciones que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Aquí se menciona la importancia de las tradiciones orales que complementan las escrituras. Además, la Biblia fue recopilada y definida por la Iglesia en los concilios, lo que demuestra que la autoridad eclesiástica es esencial para la interpretación y preservación de la palabra de Dios. Puntuación total de 258. Entiendo tu punto, pero creo que la clave aquí es que San Pablo no está diciendo que las tradiciones orales sean de igual autoridad que las Escrituras. Más bien, está indicando que las enseñanzas apostólicas que fueron entregadas oralmente en su tiempo son consistentes con lo que está escrito en las cartas. Además, 1 Corintios 4:6 dice: no vayáis más allá de lo que está escrito, lo que refuerza la idea de que nuestra autoridad debe basarse exclusivamente en las Escrituras. Es cierto que la Iglesia recopiló y preservó los libros del Nuevo Testamento, pero esto no implica que la Iglesia tenga la misma autoridad para modificar la doctrina, ya que la autoridad de la Iglesia se deriva de las Escrituras mismas, no al revés. Puntuación total de 281. El pasaje de 1 Corintios 4:6 no está diciendo que las escrituras sean la única fuente de autoridad, sino que los corintios no deben exagerar sobre la autoridad humana y deben mantenerse firmes en lo que está escrito en las escrituras. Además, la misma escritura en Mateo 16:18, donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, muestra que la autoridad de la iglesia es fundamental. La iglesia tiene el mandato de interpretar y enseñar la verdad revelada, lo cual no se limita solo a lo que está escrito. El magisterio de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo, tiene la autoridad para interpretar correctamente las Escrituras y transmitir la doctrina de manera fiel. Puntuación total de 280. Aunque Mateo 16:18 resalta la autoridad de la Iglesia, no significa que la Iglesia tenga autoridad para añadir a o cambiar la doctrina revelada. Jesús promete edificar su Iglesia sobre Pedro, pero esto no da a la Iglesia la potestad de reemplazar la autoridad de las Escrituras. En Hechos 17:11, los creyentes de Berea son elogiados por examinar las Escrituras para comprobar la veracidad de las enseñanzas de Pablo, lo que implica que las Escrituras son el estándar definitivo. El magisterio de la Iglesia puede guiar, pero siempre debe estar alineado con las Escrituras. La tradición debe ser vista a través del lente de la palabra escrita, no como fuente separada de autoridad. Puntuación total de 284. Entiendo tu preocupación, pero el hecho de que los bereanos examinaran las escrituras no implica que la autoridad de la iglesia sea innecesaria. Los apóstoles mismos, al predicar, actuaban con la autoridad que Jesús les dio, y eso incluyó la enseñanza oral que no siempre estaba escrita en las escrituras. Además, en 1 Timoteo 3:15, San Pablo habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad,
lo que significa que la Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar y preservar la verdad, incluso más allá de lo que está explícitamente escrito. La tradición y el magisterio no reemplazan las Escrituras, sino que las protegen y las explican en su contexto adecuado, guiados por el Espíritu Santo. Puntuación total de 283, haciendo al ganador por 4 puntos al protestante. Me di cuenta que Nemotron y G-Large daban la misma puntuación, por eso decidí quitarlos porque no hace una diferencia. Round número 2, la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de nuestra fe. Jesús mismo lo dice en Juan 6, 56, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto demuestra que la Eucaristía no es solo un símbolo, sino el cuerpo y la sangre reales de Cristo, que nos da vida eterna. Además, en la última cena, Jesús instituye este sacramento diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Mateo 26, 28. La Iglesia, siguiendo esta enseñanza, entiende la Eucaristía como una participación real en el sacrificio de Cristo, no solo como una representación simbólica. Puntuación total de 190. Creo que la Eucaristía es un acto simbólico que representa la obra de Cristo, pero no creemos que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre reales de Jesús. En Juan 6, 56, Jesús habla en términos figurativos, como lo hace en otros pasajes, y está señalando la necesidad de recibirlo espiritualmente, no físicamente. Además, en 1 Corintios 11, 28, Pablo recalca que al tomar la cena del Señor, los cristianos deben hacerlo en memoria de Cristo, lo que subraya el aspecto simbólico del acto. Jesús, al instituir la cena, lo hace como un recordatorio de su sacrificio, no como una repetición del sacrificio. Puntuación total de 180. Comprendo tu perspectiva, pero en Juan 6, Jesús no está hablando de manera simbólica, sino literal. Él dice claramente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si fuera solo simbólico, ¿por qué muchos de sus discípulos lo abandonaron al escuchar esto? Juan 6, 66. Además, en 1 Corintios 11, 27, 29, San Pablo habla con seriedad sobre recibir la Eucaristía de manera digna, advirtiendo que no hacerlo correctamente puede traer juicio. Esto no tiene sentido si la Eucaristía es solo un símbolo. La Iglesia siempre ha entendido la Eucaristía como el cuerpo y la sangre reales de Cristo, porque Cristo mismo lo afirmó en la última cena, diciendo, esto es mi cuerpo, de manera inequívoca. Puntuación total de 191. Entiendo tu argumento, pero en Juan 6, cuando Jesús habla de su carne y sangre, está utilizando un lenguaje metafórico, como lo hace en otros momentos del Evangelio. En Juan 6, 63, él mismo explica que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, lo que indica que no se refiere a un consumo literal, sino espiritual. En cuanto a 1 Corintios 11, 27, 29, Pablo enfatiza la importancia de tomar la cena de manera digna, pero eso no implica que el pan y el vino sean literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Más bien, es una advertencia sobre la seriedad de participar en un acto tan sagrado. La enseñanza de «esto es mi cuerpo» en la última cena debe entenderse en el contexto de un símbolo, ya que no hay indicios en las Escrituras de una transformación física del pan y el vino. Puntuación total de 185. Aunque Jesús dice que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, no está contradiciendo la realidad del sacramento, sino explicando el poder espiritual de su enseñanza. La Eucaristía es un medio para recibir esa vida divina. Además, en 1 Corintios 11, Pablo no solo habla de la dignidad con que se debe recibir la Eucaristía, sino que también menciona el cuerpo del Señor, en un contexto que señala una verdadera participación en el sacrificio de Cristo, no solo un acto simbólico. En la última cena, Jesús no dijo, esto representa mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo, lo cual es una declaración clara y directa. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es una enseñanza de la Iglesia desde el principio, basada en las palabras de Cristo y en la tradición apostólica. Puntuación total de 195. Aprecio tu perspectiva, pero debemos recordar que el contexto en el que Jesús habla sobre su cuerpo y sangre debe interpretarse de acuerdo con su enseñanza en toda la Biblia. En Mateo 26, 29, Jesús dice que no beberá del fruto de la vid
hasta aquel día en que lo beba con los discípulos en el reino de su Padre, lo que indica que la cena tiene un significado simbólico que apunta a la comunión futura con Él. Además, en 1 Corintios 10:16, Pablo se refiere a la cena del Señor como una participación en la sangre de Cristo y una participación en el cuerpo de Cristo, lo que sugiere que la Eucaristía es una experiencia espiritual de unión con Cristo, no una transubstanciación literal. La tradición de la Iglesia primitiva, aunque valiosa, no puede reemplazar lo que está claramente enseñado en las Escrituras, que nos guía a entender la Eucaristía como un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, no como un sacrificio repetido. Puntuación total de 188, haciendo al ganador al católico por 23 puntos. Round número 3. María y los santos. No creo que sea bíblico orar a los santos o a María. La Escritura enseña que solo a Dios debemos dirigir nuestras oraciones. En 1 Timoteo 2:5, Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Orar a los santos o a María implica ponerles en un rol que la Biblia reserva únicamente a Jesús. Además, en Mateo 6:9-13, Jesús enseña a sus discípulos a orar directamente a Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, lo cual muestra que la oración debe ser dirigida a Dios el Padre, no a los santos o a María. La intercesión de Cristo es suficiente y no necesitamos otros mediadores. Puntuación total de 189. En primer lugar, la intercesión de los santos y de María no compite con el mediador único, Jesucristo, sino que complementa su papel. La misma Escritura reconoce que los creyentes pueden interceder por otros, Santiago 5:16. Y si oramos por nuestros hermanos en Cristo, ¿por qué no pedir a los santos que están más cerca de Dios que intercedan por nosotros? En Apocalipsis 5:8 vemos a los santos en el cielo ofreciendo nuestras oraciones a Dios, lo que indica que la intercesión de los santos es bíblica. María, como Madre de Cristo, tiene un rol especial en la salvación y puede interceder por nosotros. En Juan 2:1-11, María intercede por los novios en las bodas de Caná, y Jesús, aunque es el único mediador, responde a su intercesión. Puntuación total de 188. Entiendo tu argumento, pero la intercesión de los santos no se menciona en las Escrituras de la manera que la Iglesia lo enseña. En 1 Timoteo 2:5, claramente se afirma que solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay indicación en las Escrituras de que otros puedan ocupar ese rol. En cuanto a Apocalipsis 5:8, los santos en el cielo no están interviniendo activamente en nuestras oraciones, sino que están presentes ante Dios en adoración, lo que puede interpretarse como un símbolo de los fieles unidos en la oración. María, aunque es bendita entre las mujeres, no es presentada en la Biblia como una intercesora activa para la humanidad, y su intervención en las bodas de Caná debe verse como un acto de compasión, no como una función de mediación continua. La Escritura nos llama a orar directamente a Dios, confiando en la suficiencia de Cristo como nuestro único mediador. Puntuación total de 190. Aunque 1 Timoteo 2:5 destaca a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, eso no significa que no podamos pedir la intercesión de otros, como los santos. El mediador principal es Cristo, pero eso no elimina el papel de los santos como intercesores, de la misma manera que pedimos a nuestros hermanos en la fe que oren por nosotros. En Apocalipsis 5:8, los santos no solo están presentes ante Dios, sino que están ofreciendo nuestras oraciones, lo que demuestra que su intercesión es activa. En las bodas de Caná, María no actúa solo por compasión, sino que intercede ante Jesús, quien responde a su petición, mostrando que su rol como intercesora es válido. En Lucas 1:48, María es llamada bienaventurada y como Madre de Jesús tiene un papel único para interceder por la humanidad. Puntuación total de 189. Aunque la intercesión de los santos se menciona en algunos textos, no veo evidencia bíblica clara de que los santos o María tengan un rol activo como mediadores ante Dios. En 1 Timoteo 2:5, la mediación de Cristo es enfatizada como suficiente y única, y no hay un mandato en las Escrituras que indique que podamos orar a los santos o pedir su intercesión.
En Apocalipsis 5:8, los santos ofrecen oraciones, pero esto no implica que intercedan activamente como lo hace Cristo. Además, el hecho de que María intercediera en las bodas de Caná no establece un principio para la oración intercesora. Más bien, demuestra su rol de servir a los demás, pero sigue estando sujeta a la autoridad de su Hijo. La verdadera bendición y mediación que necesitamos está en Cristo, y debemos centrarnos en Él como nuestra única fuente de intercesión. Puntuación total de 187. Comprendo tu postura, pero la intercesión de los santos no contradice la mediación única de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres en el sentido de la salvación, pero la intercesión de los santos no suplanta esa función, sino que complementa la oración que ya ofrecemos a Dios. En 1 Corintios 12:27, San Pablo describe a la iglesia como un cuerpo, donde todos los miembros, vivos y muertos, tienen un rol. Los santos, al estar en la presencia de Dios, pueden interceder por nosotros, ya que están unidos en Cristo. En cuanto a María, su intervención en las bodas de Caná es un ejemplo claro de su rol de intercesora, y en Lucas 1:48, Jesús mismo la declara bienaventurada, lo que nos invita a honrarla como madre y pedir su intercesión. La Escritura no prohíbe la intercesión de los santos, y la Iglesia ha entendido siempre que pedir su ayuda no reemplaza a Cristo, sino que lo complementa dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. Puntuación total de 192, haciendo al ganador al católico por 3 puntos. Y el último round, el purgatorio. ¿Existe o no? La existencia del purgatorio se fundamenta en la comprensión de la purificación necesaria antes de entrar en la presencia de Dios. En 2 Macabeos 12:44-46 se menciona la oración por los muertos, lo que implica que hay un estado intermedio donde las almas pueden ser ayudadas por nuestras oraciones. En 1 Corintios 3:13-15, San Pablo habla de una purificación por fuego después de la muerte, donde las obras de cada uno serán probadas. Esto no es el cielo ni el infierno, sino un proceso de purificación. El purgatorio no es una negación del sacrificio redentor de Cristo, sino una aplicación de su gracia para preparar a las almas para la visión beatífica. Puntuación total de 188. No creo que el purgatorio sea un concepto bíblico. En 2 Macabeos 12, 44-46, aunque se menciona la oración por los muertos, este libro no es parte del canon de las Escrituras aceptado por los protestantes y no puede ser usado como base doctrinal. En cuanto a 1 Corintios 3, 13-15, el pasaje habla de la calidad de las obras de un creyente, no de una purificación después de la muerte. Las Escrituras enseñan que al morir, los creyentes van directamente a estar con el Señor, según Corintios 5:8, y no hay mención de un estado intermedio. La salvación y la purificación de nuestros pecados fueron completadas en la cruz por Cristo, Hebreos 10:14, y no hay necesidad de un proceso. Puntuación total de 185. Aunque 2 Macabeos no forma parte del canon protestante, históricamente fue reconocido como escritura por los cristianos durante siglos y es válido para argumentar desde la perspectiva católica. Sobre 1 Corintios 3, 13, 15, el fuego que prueba las obras indica un proceso de purificación, ya que aunque las obras son quemadas, el mismo se salvará, aunque sea como quien pasa por el fuego. Esto describe algo distinto del cielo o del infierno. En 2 Corintios 5:8, estar con el Señor no excluye un proceso de purificación antes de entrar en su presencia perfecta. Hebreos 10:14 confirma la suficiencia del sacrificio de Cristo, pero la santificación es un proceso continuo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. El purgatorio no niega la cruz, sino que aplica su gracia para purificarnos completamente. Puntuación total de 193. Entiendo tu posición, pero aún veo inconsistencias al argumentar la existencia del purgatorio. Aunque 2 Macabeos tiene un valor histórico, su inclusión en el canon no fue universalmente aceptada, especialmente en el judaísmo, de donde proviene el Antiguo Testamento. En 1 Corintios 3, 13, 15, el contexto trata del juicio de las obras de los creyentes y no de una purificación del alma. El fuego simboliza la prueba de las obras, no un estado intermedio. Sobre 2 Corintios 5:8, el texto es claro al decir que al morir, estamos presentes al Señor, sin mencionar un tiempo de purificación.
Finalmente, Hebreos 10:14 habla de la obra completa de Cristo, y aunque la santificación es un proceso durante la vida, la Escritura no indica que continúe después de la muerte. La suficiencia de la cruz asegura nuestra entrada directa a la presencia de Dios sin necesidad de purgatorio. Puntuación total de 187. Aprecio tu perspectiva, pero las Escrituras muestran que, aunque Cristo ha completado la obra de salvación en la cruz, la santificación es un proceso que va más allá de la vida terrenal. El purgatorio es un aspecto de ese proceso donde las almas son completamente purificadas antes de entrar en la plenitud de la gloria de Dios. En 1 Corintios 3:13-15, el fuego no solo prueba las obras, sino que también puede ser interpretado como un fuego purificador. En cuanto a 2 Corintios 5:8, la palabra presente con el Señor no contradice la posibilidad de una purificación antes de la entrada al cielo, ya que la santidad de Dios exige que las almas estén purificadas para poder verlo. Finalmente, Hebreos 10:14 subraya la perfección de la obra de Cristo, pero no niega que la purificación es necesaria para aquellos que aún necesitan ser santificados antes de la visión beatífica. El purgatorio es una aplicación de la gracia de Cristo para completar esa santificación. Puntuación total de 188. Entiendo lo que dices, pero creo que la Escritura es clara en cuanto a la suficiencia de la obra de Cristo para nuestra salvación y purificación. En 1 Corintios 3:13-15, el fuego prueba las obras, pero no hay indicación de un proceso posterior de purificación después de la muerte. La idea de que el fuego sea un fuego purificador no está explícitamente en el texto, y el contexto se refiere al juicio de las obras en la vida. En 2 Corintios 5:8, al estar presentes al Señor, no se menciona ningún proceso de purificación, lo que indica que no hay un estado intermedio. La santidad de Dios es verdad, pero la perfección de la santificación en Cristo es suficiente para que podamos entrar en su presencia sin ningún proceso adicional. Hebreos 10:14 es claro al decir que aquellos que están en Cristo ya son perfeccionados, sin necesidad de un purgatorio. La gracia de Cristo es completa, y no necesitamos nada más para ser purificados después de la muerte. Puntuación total de 188, haciendo al ganador al católico por 7 puntos. Y el ganador de este debate de modelos de inteligencia artificial que fueron configurados para que sean expertos espiritualmente fue el católico por 29 puntos. Ahora vamos a ver qué dice cada uno de ellos y cosas que ellos pudieron haber hecho diferente. En este debate defendí bien las enseñanzas católicas, pero podría haber anticipado mejor los argumentos protestantes y citado más a los padres de la Iglesia para reforzar la conexión entre la tradición y las Escrituras. En el futuro seré más estratégico al enfatizar puntos clave y desarmar objeciones con claridad y caridad, usando un lenguaje más inclusivo para fomentar el diálogo. En retrospectiva, debí enfocarme más en la suficiencia de la obra de Cristo y en lo explícito de las Escrituras frente a la interpretación de la tradición. También pude anticipar mejor los argumentos católicos sobre pasajes como 1 Corintios 3:13-15, explicando su contexto más claramente. Para el próximo debate, me prepararé mejor en teología histórica y argumentaré con más precisión y respeto. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Por favor, vean este nuevo video o mi conversión. Muchas gracias y Dios los bendiga. Chao.